Hay llamadas que podemos ignorar, alertas que solemos desactivar, gritos que podemos silenciar. Pero hay un llamado que ningún ser humano podrá evadir: la voz de Dios. Cuando el Señor convoca a todos los pueblos a escuchar su palabra, ninguna criatura podrá sustraerse a la voz de Dios. Él habla, y su palabra será oída, sea para salvación o para condenación. El profeta Miqueas comienza su libro alzando la voz de Dios ante un mundo que no quiere escuchar. Miqueas 1, versículo 2 dice: Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Vemos claramente que el profeta Miqueas no se dirige solo a Judá e Israel. El mensaje de Dios se extiende, es universal. Dice: pueblos todos, tierra y cuanto hay en ella. Y es que no hay rincón que se escape a la mirada de Dios. Miqueas quiere que entendamos que Dios no es un Dios regional, sino el Rey de todas las naciones. Ahora bien, este grito, oíd, es un lamento que se repite una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras. Lo que Miqueas proclama no es nuevo, es la continuidad de un clamor divino que atraviesa toda la Biblia. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Dios no se cansa de llamar tal como un padre que no renuncia a que su hijo vuelva a casa. Sin embargo, vivimos en un tiempo en el que todos quieren decir algo, pero pocos quieren oír algo. Cuando estamos con otras personas, nos encanta expresarnos, opinar, responder, corregir, pero nos cuesta detenernos y guardar silencio para atender lo que quieren expresarnos. Todos conocemos personas que están tan concentradas en lo que quieren decir que no se detienen a escuchar la riqueza del corazón ajeno. Y esto no es algo que solo sucede en el mundo secular. Muchas personas van a la iglesia listas para juzgar el sermón antes de examinarlo con humildad a la luz de las Escrituras. Dios no nos llamó a ser comentaristas agresivos de la predicación, sino oyentes que disciernen y obedecen su palabra. Un corazón que quiere hablar rápido no escucha la voz del Espíritu, pero una iglesia que primero escucha, luego examina, obedece. Es una iglesia donde Dios obra con poder. La Biblia nos advierte directamente sobre esto en Santiago 1:19, que dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es interesante ver que el orden es intencional. Primero escuchar, luego hablar. Pero nosotros muchas veces lo hacemos al revés. Nuestro Señor Jesucristo incluso lo describe así: mirando no ven, oyendo no escuchan. Mateo 13, versículo 13. El mensaje del profeta Miqueas se levanta precisamente cuando Israel y Judá vivían tiempos de aparente estabilidad. Pero bajo esa superficie se mantenía oculta la injusticia social, abuso de poder, corrupción espiritual y un profundo alejamiento del corazón de Dios. Nadie quería escuchar que el camino que llevaban los conduciría al desastre. Preferían oír a los profetas que decían que todo estaba bien, aunque todo estaba mal. Miqueas llega como una voz firme en medio de un pueblo que se había acostumbrado a ignorar las advertencias divinas. Su mensaje puede sonar duro, pero es profundamente necesario. Dios no advierte para destruir, sino para restaurar. No habla para condenar, sino para despertar. Sus palabras buscan abrir los ojos, confrontar el corazón y, sobre todo, llamar al pueblo de vuelta a la justicia, a la misericordia, a la humildad y al amor verdadero. Dios sigue levantando voces como la del profeta Miqueas, voces que incomodan, pero que son voces que evitan la ruina espiritual y la condena eterna. Voces que nos recuerdan que oír es el primer acto de obediencia. La fe viene por el oír, lo dice Romanos 10:17. Voces que nos recuerdan que antes del juicio viene la oportunidad de escuchar. Antes de la corrección viene la advertencia.
Antes del cambio, la voz de Dios. Escuche hoy su palabra en una importante enseñanza sobre el libro del profeta Miqueas que viene a continuación. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Esta es la pregunta que se hacía León Tolstoy en un relato breve que editó en el año 1886. En este relato cuenta la historia de un campesino, cuyo nombre, Packham, creo que se pronuncia así, quiere poseer tierras. Él creía que la posesión de más tierras, de más riquezas, resolvería todos sus problemas y le haría feliz. A través de una serie de eventos, él va adquiriendo estas posesiones, pero su deseo se transforma en un ansia de tener cada vez más y más para sí. En ese ejercicio surge una figura de alguien que le promete conseguir todo aquello que pueda alcanzar, a un precio muy asequible. Entonces, el compromiso era que toda la distancia que pudiese recorrer en un día desde un punto de partida, regresando a este mismo punto de partida, sería toda la tierra que podría poseer. Y ahí se apunta este compromiso Packham. Y comienza a caminar, a correr, llegando más allá de lo que podía necesitar. Se esfuerza por conseguir más y más tierras, y llegando a un punto en el que siente que no va a poder regresar al punto de origen y conseguir recuperar toda la tierra, empieza a correr. Y corre, se esfuerza, se empeña, hasta que al final colapsa. Y en este colapso termina falleciendo. Y al final es sepultado en una pequeña tumba de apenas 2 metros de tierra. De este modo, de una forma alegórica, Tolstoy nos lleva a reflexionar en una idea. El hombre solo necesita la tierra suficiente para su sepultura. ¿Verdad? A veces nos afanamos por tener y poseer más, cuando lo que necesitamos es esta pequeña parcela de tierra. Este es el problema que se está dando también en nuestra sociedad y en nuestra generación. El ser humano aflora un sentimiento de materialismo, el ansia de poseer más y más cosas, muchas de las cuales no se pueden utilizar a lo largo de la vida. Y desde los albores de la humanidad esto ha estado presente como una señal de conflicto. Hoy en día la publicidad, redes sociales, la cultura del consumismo nos bombardean con mensajes que nos instan a querer tener más y más cosas en nuestras vidas, a poseer cosas cada vez más caras, más exclusivas, a estar y al final vivir en una constante insatisfacción porque nunca logramos todo aquello que quisiéramos. Esta obsesión por lo material no solo tiene consecuencias negativas en el plano económico, sino también afecta a nuestra salud emocional, a nuestras relaciones sociales y también a nuestra calidad de vida. ¿Por qué hablamos de materialismo? Porque los tiempos de Miqueas, el profeta que queremos considerar hoy, nos confrontan con esta realidad. Su mensaje nos confronta con las consecuencias del juicio y castigo que este afán materialista trae para el ser humano. Miqueas era contemporáneo de Isaías y va a profetizar en el reino del sur, lo que era Judá. Y como veíamos en programas anteriores, estábamos viviendo un proceso de cierta bonanza económica y social, ya hacia los tiempos finales de esta bonanza. Ya el reino del norte pronto va a caer cautivo. En el tiempo de Miqueas ya va a caer cautivo el reino del norte. Y el reino del sur va a empezar a sufrir las presiones de Asiria. Sí, los tiempos habían sido de esplendor, las fronteras habían extendido casi hasta los límites más elevados de antaño. El ámbito económico, social, era de lujo y abundancia. Y todo esto había llevado, a pesar de las advertencias, a que se habían alejado de Dios. La espiritualidad había decaído. Había una espiritualidad creada a la carta y habían abierto puertas a todo tipo de paganismos y una experiencia espiritual muy superficial. Estaba abocado todo esto a que la justicia de Dios se derramase sobre su tierra.
El reino del norte, Israel, estaba siendo asolado ya por los asirios y pronto llegaría a ser gregario de los mismos. A esto abrió puertas al sincretismo religioso, ya que los asirios traían personas que habían conquistado de otros territorios para generar una mezcla tremenda. Y la movilidad de personas hizo que este sincretismo también fuese aumentando en tiempos de Miqueas en el reino del sur. Era una advertencia de que la justicia de Dios estaba sonando para toda la nación. A diferencia de Isaías, Isaías formaba parte de una familia noble y posiblemente viviendo en el palacio. Miqueas era un profeta de campo. Nos dice el texto, como pocas reseñas que tenemos de él, que era natural de Moreset. Moreset era una pequeña aldea, una zona rural en la Sefela, a 45 kilómetros más o menos al suroeste de Jerusalén. Una tierra agrícola, una tierra que vivía gente sencilla, quizás las familias más desfavorecidas, en medio de una sociedad materialista. Porque, ¿sabes? En medio de los procesos consumistas suele darse un proceso natural. Y es que los intermediarios, las clases altas, son los que se benefician del comercio, haciendo que el sector primario, los trabajadores, los agricultores o aquellos que trabajan la tierra en primer lugar, subsistan con lo justo. Así, como ciudadano del campo, posiblemente Miqueas tenía cierta animadversión hacia los habitantes de la ciudad, de la capital, que hacían grandes negocios y ostentación a costa de la opresión de aquellos gente sencilla que trabajaba en el campo. En este proceso, en este principio, los principios de equidad que había establecido la justicia de Dios por medio de la ley están siendo difuminados. De tal forma que la protección del pobre y del desvalido tenía muy poco valor. La práctica de la justicia de Dios se había disimulado en pos de buscar mejores beneficios y lucros. El año sabático, esta figura por medio de la cual alguien desfavorecido cada 50 años tenía que recuperar la posesión de sus tierras, estaba quedado en el olvido. El dejar para huérfanos y viudas partes de terreno sin recoger estaba quedando en el olvido, porque todo interesaba tener más y más producto para comerciar en los mercados. En este contexto, una voz poderosa resuena. Y realmente es una voz de carácter. En Miqueas capítulo 3, versículo 8, Miqueas se nos presenta como alguien de carácter fuerte, de carácter contundente para reclamar. Y el impacto del ministerio de Miqueas va a ser impactante, porque incluso en siglos posteriores, Jeremías va a recordar los anuncios de Miqueas por nombre. Cuando Jeremías está siendo acosado y acusado a punto de la muerte, aquellos que pretenden defenderle citan las profecías de Miqueas, diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. Y un poco apelan a que el rey y todos los ciudadanos de aquel entorno temieron y entendieron que el mensaje de Miqueas era palabra de Dios. Jeremías 26, versículos 18 y 19. El mensaje que se recoge en este pequeño libro de Miqueas es un breve mensaje de todo un ministerio, pero que de forma impactante lo vamos a encontrar reflejado en 3 oráculos, en 3 mensajes que van introducidos siempre con la misma palabra, con este imperativo: oíd. Miqueas capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, nos van a dar esta instrucción que empieza: oíd. Es un llamado a prestar atención y adquirir sabiduría para la vida práctica. Es este término Shama hebreo que habla de prestar atención a la voz de Dios más que al tintinear de monedas en la bolsa. En un sentido, Miqueas le está diciendo: cambiad por un momento la perspectiva. Escucha a Dios y no a los afanes materialistas de tu tiempo. Cada uno de sus mensajes que va a recorrer este libro tiene una estructura similar, de advertencia de juicio y castigo, pero también con un toque de esperanza. Así que podemos definir que el mensaje de Miqueas, un mensaje de juicio, es un mensaje que se enfoca en 3 ideas principales. En primer lugar, denunciar los pecados del pueblo. Pecados de codicia, capítulo 2, versículos 1 y 2, de opresión e injusticia hacia los pobres, capítulo 3, versículos 1 al 3, la falsedad de los profetas, también, capítulo 3, versículos 5 y 6, o la falta de confianza en los príncipes que buscaban
beneficios para su propia casa, incluso llegando a tener este sentimiento de que los enemigos del ser humano son los de su propia casa. No te fíes de nadie, no te fíes de nadie porque cada uno busca sus propios intereses. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Una denuncia. En segundo lugar, es un anuncio. Si seguís viviendo en estas condiciones de pecado, el anuncio es que el castigo de Dios va a venir. Y comienza ya su profecía, capítulo 1, versículo 3, diciendo: Jehová sale de su lugar, descenderá y hollará las alturas de la tierra. Todo esto que habéis engrandecido, Dios lo va a pisotear. Es decir, constantemente es una advertencia. Si no hay un arrepentimiento, si continuáis viviendo en este pecado, el juicio de Dios va a ser real sobre la tierra. Y en tercer lugar, palabras de consuelo, con la promesa de esperanza para que aquellos que confían en Dios, aún después del juicio, van a terminar experimentando una esperanza, un perdón que viene solo de Dios. Y este es el mensaje con el que va a terminar sus profecías, que se recogen en este libro. Y es apasionante cuando llegamos a Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, y nos deja este sabor al escuchar la profecía con estas palabras, quizás usando su propio nombre como un juego de palabras. El nombre Miqueas significa que Dios como Jehová. ¿Quién como Jehová? Y aquí empieza a decir en este pasaje que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Con esta enseñanza va a cerrar sus profecías y nos deja este regusto de esperanza en el oído. Ha sido advertido de la severidad de Dios todo el pueblo, pero en Dios hay perdón. En Dios está la fidelidad a sus pactos. Sus denuncias, las denuncias de Jeremías como habitante de campo y como decíamos hace un momento, con cierta animadversión hacia la capital, van dirigidas principalmente hacia Jerusalén. Miqueas capítulo 4, versículo 10, haciendo notar de forma especial este caso que se daba en que los ricos terratenientes estaban oprimiendo a los pobres. Capítulo 2 de Miqueas, primeros versículos, condenaba la corrupción que se movían los líderes religiosos de su día, capítulo 2, versículo 11, las graves violaciones de la justicia y las leyes de Dios que para obtener beneficios a los ricos sin pensar en los valores de la justicia de Dios, capítulo 3, versículo 10. Lo que colmó la medida de Miqueas fue que todo esto llevaba a una atmósfera de falsa religiosidad. Y capítulo 3, versículo 11, resume todo lo que estaba lastrando esta generación con estas palabras. Sus jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y todo lo hacían por negocio, por extorsión, por beneficio y por lucro. Miqueas recalcó en todo este ambiente que la justicia y la vida y la moralidad esenciales en el carácter de Dios tienen que ser señas identificativas del pueblo de Dios. No puedes decir que honras a Dios, que sirves a Dios y no estás viviendo los patrones de la justicia de Dios. Esto que caracteriza a Dios tiene que caracterizar al pueblo de Dios. O sea, si Amós ya habían enfrentado con contundencia la idolatría e inmoralidad que estaban afectando al pueblo como consecuencia del paganismo. Sin embargo, Miqueas va a centrarse sobre todo en una conducta, en lo ético, en los problemas éticos que se estaban dando en el pueblo, como la injusticia social hacía que los pequeños granjeros y campesinos estuvieran sufriendo opresión. Advirtió a aquellos que con injusticia privaban a otros de sus tierras, de sus posesiones, de que Dios estaría castigando. Denunció a los gobernantes, capítulo 3, versículos 1 al 4, a los falsos profetas. Contemplaba la destrucción de Jerusalén debido a que la corrupción había penetrado tanto hasta la misma médula de la vida nacional que solamente el juicio de Dios sería solución. Y lo que Miqueas va a compartir con Amós y Oseas y con el propio Isaías es que este juicio vendrá por medio de una nación pagana. Para Miqueas no quedaba duda de que el destino final de Judá era el juicio. Tras las influencias paganas, la religiosidad vana
y la opresión que estaban determinando hacia los pobres, solo el juicio de Dios podía ser la respuesta y la solución y algún punto de esperanza final para el pueblo. Porque antes de que el remanente de Jacob pudiera experimentar esta gracia salvadora, era necesario limpiar de raíz toda la idolatría y corrupción. Capítulo 5, versículos 10 al 15 es tremendamente paradigmático de este hecho. Cómo Dios va a limpiar toda esta podredumbre antes de poder restaurar. Antes de empezar la sanidad es preciso limpiar todo lo que está dañado. La experiencia sería de tribulación y de dolor. Incluso nos recalca capítulo 3, versículos 6 y 7, que Dios va a guardar silencio. No va a responder, va a guardar totalmente silencio a la profecía. No va a haber respuesta al clamor del pueblo. Y se va a evidenciar de forma clara cuál es el pecado de la nación. Y Miqueas tiene que denunciarlo con valor, con coraje, con fuerza. Miqueas capítulo 3, versículo 8. El juicio se manifestará con la destrucción y con la vergüenza del cautiverio. Pero todo conducirá a un nuevo periodo de restauración, donde el monte de Jehová, este centro de la vida y de la identidad nacional, será cabecera no de una restauración de Israel, sino de una restauración universal. Del monte de Israel, del monte de Jehová, saldrá bendición para todas las naciones, y todas las naciones acudirán incluso delante de él. El pacto que Dios había establecido con Abraham era un pacto de bendición para todas las naciones. En su simiente serían benditas todas las naciones. Sin embargo, Judá e Israel se quedaron en un nacionalismo en que ellos eran privilegiados. Eran los únicos que tendrían bendiciones. Sin embargo, el plan de Dios era otro. Todas las naciones experimentarán la libertad, la sanidad, y en ese periodo de bienestar, las espadas se convertirán en azadas. Todo aquello que se usaba para la contienda será usado para la producción y para el bienestar. Y en este contexto es donde el mensaje de Miqueas destaca una figura central que no hemos mencionado. En el mensaje de Miqueas está ese testimonio desde que Belén, Éfrata, esta pequeña aldea en las afueras de Jerusalén, nacería el libertador. Nacería el Mesías. De ahí vendría el Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 2, encontramos esta gran profecía del nacimiento del Mesías en Belén. Este Mesías que va a ser representado por Miqueas 5:5, como nuestra paz. Él será nuestra paz, el que traerá la estabilidad y la respuesta a todo lo que necesitamos. Y me llama la atención de forma poderosa que esta misma figura es la que el propio apóstol Pablo va a recoger escribiendo a los Efesios para hablarnos de que Cristo, Él es nuestra paz. Efesios capítulo 2, versículo 4. El Mesías es la única fuente de paz y bienestar y felicidad para el ser humano. Ahora bien, esta paz que llegará por medio del Mesías, en ningún modo, dice Miqueas, va a ser por méritos de la nación, ni podrá ser ganada por esfuerzos, por ofrendas pretenciosas, por sacrificios, por complicados rituales litúrgicos de culto. Lo que agrada a Dios o lo que espera a Dios de su pueblo es algo totalmente distinto. Dios espera humildad, misericordia y justicia. Y por eso, en el capítulo 6, versículos 6 al 8, encontramos este llamado poético también del profeta que es contundente. Y él se pregunta esto: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate el contraste, Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué nos presentamos? Humanamente empezamos a pensar en grandes sacrificios, grandes diezmos, grandes ofrendas, penitencias, rituales, liturgias, comprar el favor de Dios. Sin embargo, el favor de Dios no se puede comprar. Él espera de nosotros solamente una conducta diferente. El mensaje de Miqueas podemos decir que es un mensaje tremendamente actual, un mensaje pertinente para nuestra generación. Como decíamos al principio, vivimos anhelando poseer más y más,
Y este consumismo materialista, consumismo hedonista, consumismo humanista, centrado en los valores de el aquí y el ahora, pensamos que nos va a ofrecer el bienestar. Tener más tierra, decía en la ilustración de la novela de Tolstoy, sería la fuente de la felicidad para el granjero. Tener más dinero, dicen hoy en nuestros días, es la felicidad para muchas personas. Y para ello no importa, lo que importa es oprime, engaña, sea astuto, esfuérzate, dedica más horas a lo material, corre más lejos, aunque no puedas llegar al punto de destino. Y esto es lo que prima en nuestra sociedad. Tener. Tenemos que pagar facturas, tenemos que cubrir necesidades, necesitamos más. Queremos vivir en esta relajación. Trabajar más y más horas en búsqueda de lo que queremos. Y en el proceso, ¿qué perdemos? En el proceso nos aislamos de los demás. Nos escondemos en medio de una espiritualidad a la carta. Queremos comprar el favor de Dios por medio de nuestros grandes alardes de apariencia y de espiritualidad de apariencia. Corremos tras el tintineo de lo material. Y agotados, insatisfechos, en muchas ocasiones vacíos, morimos. Y en muchas ocasiones llegamos a ser los más ricos del cementerio. Y si al final solo nos queda una pequeña parcela, 2 metros, para sepultar nuestros restos. Unos euros para cubrir los gastos del funeral. Pero nada de lo material realmente es nuestro. Nada podemos llevarnos y nada nos reporta paz. En esa carrera tras los dioses de la modernidad, ¿qué lugar hemos dejado para el creador de todas las cosas? ¿Qué Dios del materialismo? ¿Qué posesión puedes alcanzar que te perdone y olvide el pecado de tu pasado? ¿Qué riqueza material te puede restaurar? Lo humano constantemente nos recuerda nuestros fracasos, nuestras carencias, vuelve a hundirnos en lo que nos falta, en que no logramos lo suficiente, siempre necesitamos algo más. Dios, sin embargo, perdona, olvida y restaura por pura gracia, por puro amor. No hay nada más que hacer, absolutamente nada más. Hoy es el día de decidir. El afán materialista solamente puede ser sanado por el juicio de Dios y por confrontarnos con Él. Pero antes de que llegue el juicio, antes de que tengamos que comparecer delante de Él, Dios nos ofrece una oportunidad de gracia. Por gracia nos ofrece sanidad de todos nuestros afanes. Por gracia, en aquel niño que nace en Belén, también nos ofrece paz. Él es nuestra paz. No por lo que nosotros podemos ofrecer a Dios, sino por la transformación que Él puede obrar en nuestro carácter y en nuestro ser. Lo que Dios espera hoy de mí, de ti, es obediencia a los patrones de su justicia. No inventarnos nuestra religión, sino aferrarnos a su palabra. Dios demanda de nosotros misericordia, un acto de empatía hacia todo el que nos rodea, huir de la opresión, huir de la extorsión. Dios nos reclama y lo que espera de nosotros es un caminar humilde y agradecido delante de Dios, sin intentar comprar su favor, sin intentar decir, Señor, yo merezco lo que no puedo conseguir. La cura del afán materialista, la cura de la opresión, está en una renovada espiritualidad, en volver rendido y humilde delante de Dios. Me llamaba la atención, considerando este tema del materialismo, que he leído varios artículos en estos días, que el énfasis que ponían era siempre el mismo. Para salir de este afán consumista y materialista de nuestros días, la necesidad de una espiritualidad renovada es esencial. Volver a descubrir que aquí estamos de paso, que somos efímeros, que lo material no nos pertenece. Es el corazón contrito y humillado, aquel que se duele de su pecado, el que no reclama méritos, el que no merece nada, es ese corazón el que Dios no desprecia. Son aquellos que están cansados, fatigados, que han descubierto la vanidad de correr tras el viento, que no han encontrado respuestas de paz y felicidad para la vida, los que Dios restaura con su descanso.
Por eso, en este día, y atendiendo al mensaje de Miqueas, volvemos a escucharnos: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios puede perdonar y olvidar todo lo que ha sido nuestra historia, nuestros afanes, nuestras ambiciones? Y nuestra invitación sigue siendo sencilla: ven a Cristo, y en Él hallarás descanso. Ven a Cristo, y en Él encontrarás el gozo que necesitas. No la felicidad de lo efímero, sino el gozo de lo eterno, que nadie te puede robar. Ven a Cristo. Él es nuestra paz. Que Dios te bendiga. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final.